La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La hora viene, la hora es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los lunes, a partir de las 16 horas, tenés un encuentro con La hora viene, la hora es. No te lo pierdas. Te esperamos. Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Allí donde te encuentres, quizá aquí a 5 kilómetros, como a 1000 kilómetros, me vas a estar escuchando a través de la RBN 1510 am.com.ar, la radio de las buenas nuevas, desde Argentina, Buenos Aires, provincia, mejor dicho, de Buenos Aires. Acá estamos en el programa La hora es, la hora viene. Estamos aquí para desmenuzar, entender, mejorar nuestro conocimiento en las cosas de Dios, poniéndonos en, digamos así, en un repaso para aquellos que ya tienen años de todo lo que el Señor nos quiere recordar en este tiempo en la cual estamos viviendo. Bendito sea el Señor, porque necesitamos el refuerzo, el apoyo, el mensaje para poder seguir caminando en este camino santo y bendito, pero lleno de aflicciones, lleno también de persecuciones, de muchas cosas que el cristiano padece en general, pero que Jesús dijo, simplemente una palabra sencilla: no temáis, yo he vencido al mundo. Amén. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Así que le damos gracias a Dios en este día. Padre amado, Padre bueno, Dios de piedad, Dios de misericordia, te alabamos, Rey, te glorificamos porque tú eres el Santo, el bendito, el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, en la cual confiamos, creemos y te esperamos, Señor, que vengas pronto a levantar a tu iglesia. Bendito sea el nombre santo y bendito. Bendito sea el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hacemos la apertura de esta programación en la cual le ruego al Padre y al Hijo que su Espíritu Santo esté tomando el control, no solamente de mis pensamientos, de mis oídos, sino también de mi boca. Toda palabra que sea expuesta a través de esta Biblia Santa, sea palabra bendita, palabra que fluya a través de su Espíritu Santo, para que sea de bendición a nuestras vidas, que podamos acariciarla con todo el corazón, para no olvidarnos jamás, principalmente de sus promesas, porque Él es fiel, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, confiamos y esperamos en Él, porque en Él está la salvación. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Empezamos este programa siguiendo el estudio de Romanos, ¿no es cierto? Que estamos ahí en la última parte de Romanos 3, en la cual estamos leyendo desde el 17 en este momento, 3:17, y decía así la palabra bendita: y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esa es la última parte más preciosa en la cual el mismo Padre revela el lugar principal y primordial que le dio a nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje podemos sacar testimonios
de Cristo. ¿Mm? Hay testimonios que son poderosos, hermano. ¿Mm? Y hay un pasaje donde habla en Juan 7:46, que dice así: el de los alguaciles jamás dijo, hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto dice Juan en 7:46. Era el jefe de los alguaciles. Sin embargo, él reconoció que jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Otro testimonio importante que podemos encontrar aquí está en Lucas 15:2. Es el de los fariseos, donde él dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso es fuertísimo, hermano, pero fue una realidad, fue un testimonio vivido, tanto sea para los que eran creyentes que seguían a Cristo y para aquellos que no lo seguían todavía, ¿verdad? Entonces vemos la contradicción de unos y de otros. Los fariseos hipócritas, escribas hipócritas, como los llamó el mismo Señor Jesucristo, con sus dudas y con su, digamos, farisaicos que eran, ellos no se encerraban en sí y no querían escuchar ningún tipo de otra cosa más que lo que ellos tenían estipulado y creían desde el vamos ya, desde cuando Dios los llamó como pueblo. Pero olvidaron la parte donde el mismo Padre habla y reconoce a su Hijo en autoridad absoluta. Es como que esa página la dejaron de lado y no recordaron y se encerraron en esa postura. Amén. Así que vemos nosotros cómo ahora acá ellos lo critican duramente al Señor y le dicen así, murmuraban diciendo: este le dicen, ¿no? Como dijéramos despectivamente, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo puede ser esto? Se dice que es el Hijo de Dios y hace estas cosas. Ellos eso no lo podían entender porque no habían entendido directamente, tenían la venda mágica, porque no entendían el propósito del Padre para con el Hijo cuando viene a la tierra y sufre en una cruz para poder salvar a la humanidad. No lo entendieron, no lo recibieron y ahí están todavía esperando su Mesías, a no ser aquellos que ya son mesiánicos, que se han convertido a Cristo. Otro testimonio hermoso que encontramos en la Biblia es en Lucas 23:41 y dice así: nosotros, habla uno de los malhechores, uno de los, vieron que Jesús tenía a su izquierda y a su derecha, tenía dos malhechores, y uno reconoce y dice: mas ningún mal hizo. Amén. Y recalca: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento de un malhechor! Ese malhechor, en esa humillación y en ese reconocimiento de que es un pecador y que había faltado y había hecho lo malo ante los ojos de Dios durante su vida, fue el punto de partida para que Jesús le dijera: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Así que miren qué importante, hermano, que es el reconocimiento y el arrepentimiento de delante de Dios, saber y reconocerse como pecador, como que faltamos a su verdad, faltamos a su palabra,
porque su palabra nos dice, nos habla, nos condena y también nos vivifica, nos levanta y nos enaltece, pero también está la desobediencia que nos lleva a lo otro. Amén. Otro testimonio hermoso que encontramos es el del centurión, ¿verdad? El centurión en Marcos 15:39 dice estas palabras. Dice que el centurión reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Él no tuvo dudas, no dudó. Esto es lo que al centurión lo llevó a la salvación, porque no entró como los fariseos en duda de que era el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así le dijo: verdaderamente, verdaderamente. O sea que confirmó, este hombre era hijo de Dios. Amén. Precioso este testimonio, ¿no es cierto?, de Jesús, del Cristo de la gloria. Otro testimonio que tenemos en Juan 18:39 y 40 nos dice que era el testimonio de la multitud. Y entonces dice así la palabra: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Esto lo decía aquel que tenía el poder de poner y sacar en la cárcel a quien se le ocurría. Amén. Y dijo así: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo: no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Sin embargo, fue apoyado por la multitud. ¿Y por qué fue apoyado por la multitud? Era tanto el odio, tanta la ira y el enojo que tenían los judíos, los fariseos y los escribas contra Jesús, que preferían defender a un malhechor y no la justicia ponerla sobre el santo, el bendito Hijo de Dios. No lo hicieron por creencia solamente, lo hicieron como venganza, porque pareciera que ellos era una forma de destruirlo al Señor, según esa mente chiquita que tenían, que era una forma de destruirlo al Señor, salvando a Barrabás y crucificando a Jesús. ¿Qué pasó con esto? Ellos creían que era una decisión total y absoluta de ellos, del poder, el dominio que ellos tenían sobre todas estas circunstancias. Pero de lo que se habían olvidado, en que ese Dios que ellos también creían, tenía el control de todas las cosas. Y nada de lo que ellos pudieran pensar y querer hacer, si Dios no lo permitía con un propósito como fue este, no lo hubieran hecho y no hubiera pasado. Hubiera venido cualquier rebelión, pero menos el que saliera Barrabás libre y que a Jesús lo terminaran crucificando. Esta es la ignorancia espiritual que ellos tenían. Era tanto la ira y el enojo que tenían que no veían más allá de sus narices, como se dice, y no pudieron ni siquiera detenerse a meditar en decir: ese Dios que nosotros creemos tiene todo el poder, y si Él no lo permite, esto aunque nosotros lo querramos, no va a suceder, o si nosotros queremos, sí va a suceder. Porque se olvidaron de ese Dios, porque la ira, el enojo era tan grande que no podían más pensar que en el proyecto que estaban viviendo, que era destruir a Jesús. Ahora, ¿por qué tanto odio, tanta bronca y tanta rebelión contra Jesús? Si Jesús era un manso,
precioso, traía salvación, amor a las almas, hablaba, solamente fue duro hablando con los judíos él, porque él sabía lo que eran, conocía los corazones, la mente y los pensamientos de ellos. Por eso los judíos se encontraban desnudos adelante de Jesús. Pudieron llegar al punto de darse cuenta que era peligroso defender a aquel que le conocían todas las cosas y hablando criollamente, como se dice aquí en Argentina, sus chanchurrios y todas sus cosas raras, el Señor se las relataba mirándole nada más que a la cara. Era un peligro para ellos, porque ellos querían ser autoritarios sobre la población, someterla, porque se creían que ellos, a Dios solamente les hablaba a ellos, que les mandaba el mensaje a ellos y sometían a los pueblos a recibir lo que ellos creían que tenían que recibir, no lo que Dios decía, sino lo que ellos creían. Esto era un peligro para ellos, porque Jesús los desenmascaraba. Entonces, había que defender a Barrabás, ¿se dan cuenta? No a Jesús. Barrabás era un ignorante ladrón, pero Jesús era el Espíritu del Dios viviente hecho carne. Amén. Entonces, así ellos, creyendo en que estaban haciendo su justicia, no vieron más allá de que estaba Dios en el asunto y que fue permitido por Dios para la salvación de las almas. Amén. O sea que ellos, por el mismo Dios Padre, tenían puesta la venda en los ojos y en su corazón lo tenían cerrado, porque no tenían que entender hasta que Dios no terminara la obra con Cristo como lo hizo. Amén. Eso es lo que yo rescato de este hermoso mensaje. Amén. Otro de los testimonios está el del Padre, en Mateo 3:17, cuando Él lo declara. Está clarito ahí, cuando dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Amén. Y también agrega, en el cual yo, dice el Padre, tengo complacencia. ¿Sabe lo que es complacencia? Es un todo para Él, para el Cristo amado. Amén, para su Hijo. Maravilloso ese testimonio. Después tenemos el último, que tenemos también el testimonio de los apóstoles. Amén. En Hechos 10:38, Jesús nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es una palabra determinante. Dios estaba con él. Por eso él pudo hacer ese ministerio, porque solo sin el poder del Padre y del Espíritu Santo, Jesús no lo hubiera podido hacer, porque en esos momentos él era carne, era un ser humano, y si no descendía el poder del Espíritu, no iba a poder hacerlo. Por eso él tuvo el tiempo donde él va en ese casamiento, donde María, su madre, lo apura para que haga vino del agua porque se había terminado el buen vino. Y Jesús le dijo una palabra muy importante a su madre. Le dijo, como diciendo, no es mi tiempo todavía, yo tengo que esperar, ¿qué? La orden del Padre, porque sin esa orden no estaba el poder para poder hacer lo que él tenía que hacer. Era una transformación, era algo metamorfósico prácticamente, porque del agua hacer vino sin las uvas, solamente Cristo lo pudo hacer. Y eso era una transformación extraordinaria.
milagrosa, maravillosa. Entonces, fíjense que sabía el Señor que Él tenía su tiempo para esperar, que no era atropellado, Él sabía escuchar la voz de su Padre y sabía cuándo tenía que empezar a trabajar con ese tipo de milagros, ¿verdad? Es muy hermoso escuchar estos testimonios del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Cristo como Hijo de Dios, como lo dice ahí en Mateo que estuvimos leyendo, 3:17, el Señor lo confirmó en Mateo 26, 63 y 64, vamos a ir a buscarlo, dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el 64 Jesús le responde y le dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Acá está la promesa también, donde Él va a venir a las nubes a levantar a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que le hemos creído, y a pesar de lo que en este mundo vivamos, si hemos creído y confiado en Él, Él vendrá por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermosa promesa. Él como Hijo de Dios. Amén. Después está como Hijo, Cristo como Hijo de Dios, está la resurrección, ¿no es cierto? Que demostró en Romanos 1:4 que fue declarado como Hijo de Dios, pero con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? O sea que Él venció con el Espíritu de Él en santidad, pudo vencer la muerte. Y Él resucitó a causa de esa bendición, ¿verdad? Después tenemos también como testigo a Pedro. Pedro lo testificó. En Mateo 16:16, vamos a la Biblia de nuevo, abrimos acá el libro, 16:16, el Señor dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración de Pedro que testifica que Él era el Hijo de Dios. En Hechos 3:15 también encontramos que hay una declaración, pero con reproche o con, y quizás con mucho dolor, ¿no es cierto? Cuando le dice: y matasteis al autor de la vida. Ahí dice en Hechos 3:15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. ¿Se dan cuenta? Es un testimonio garantizado por los apóstoles. Pablo también lo anunció en Hechos 9:20, y dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Otro testimonio importante que tenemos, hermano, que es maravilloso escucharlo porque, como decimos siempre, los demonios tiemblan cuando escuchan a Jesús, cuando le hablamos del Cristo de la gloria, con su sangre preciosa lo venció. Amén. Los demonios lo reconocieron. Amén. En Marcos 3:11 nos dice así:
y los espíritus inmundos. Qué importante esto, ¿no? Qué importante. Al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que los demonios, yo me pregunto, ¿no? Para entender más el mensaje cuando los fariseos y los escribas hipócritas lo negaban. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que los demonios que están en las tinieblas, no en la luz, ¿verdad? Podrían reconocer al Hijo de Dios, diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, y le daban voces. No es que estaban en el silencio, le daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que aquellos que decían que eran tan religiosos, que tanto amaban a Dios, que tanto hacían lo que Dios les decía, no podían ver, no pudieron reconocerlo, no pudieron testificar en nada, solo en negativo, nunca la palabra positiva para Jesús, solamente algunos que fueron convertidos? ¿Se dan cuenta, hermano, que era todo planeado y preparado por Dios? Porque si no, no tiene razón de ser. ¿Cómo puede ser que aquellos que vivían en la oscuridad, en la ceguera del infierno, en la ceguera de todo lo que es luz, pudieran reconocer que Él era el Hijo de Dios? Y aquellos que decían que creían en Dios no lo podían hacer. Sería contradictorio si no fuera que era un plan de Dios. ¿Verdad? Maravilloso es analizar estos puntos. A mí me fascinan, me apasionan y me llenan de gozo, porque me doy cuenta el Dios grande y poderoso, hermano, que tenemos. Que aunque pasemos en valles de sombra, de desesperación, de muerte, muchas veces en peligro de muerte, sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Amén. Y sabemos que lo que hizo Cristo en la cruz nos tiene que sobrepasar todas las cosas de las que podamos vivir verdaderamente. Tenemos también otra confirmación de los discípulos que dicen, creyeron en esta verdad. Amén. Los discípulos creyeron en esta verdad. Es en Mateo 14:33. Vamos a 14:33 y leemos. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y ellos también, ¿se dan cuenta? Y en Filipenses 2:9-11 tenemos otra palabra, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Muy, pero muy maravilloso es escuchar los testimonios de nuestro Señor. Ahora vamos a ir a una alabanza y luego volvemos con la tentación de Cristo. Amén. Libre soy
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Acá estamos nuevamente en La Hora Es, La Hora Viene. Vamos a leer ahora algo importante en Mateo 4. Vamos a ir a analizar estos puntos importantes de Mateo 4. Y lo primero que queremos hablar es sobre la tentación de Jesús. Amén. Vamos a leer un tramo solamente y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Acá el diablo, a la vez de ser diablo y malvado y perverso, ¿cómo sabía de este poder? ¿Cómo lo tentaba? Conocía el poder de Dios, el poder del Padre, ¿no? Y él fue probado, el Señor, y no solo en eso, en todas las cosas, ¿verdad? En todas las cosas. Y en Hechos 2:18 encontramos una palabra, la tengo acá, creo. Pues en cuanto, dice así, Hechos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, él adquirió un poder para poder socorrer a aquellos que somos tentados. Está hablándonos a nosotros, amén. Y en el 4:15 también de Hechos dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga o que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el punto clave. Él fue tentado, pero él no pecó. Amén. ¿Cuándo fue tentado el Señor? Primera pregunta. Hay algo acá que yo quiero que analicemos, hermano. Es muy importante esto. Porque, a ver, él no fue tentado en todo momento. Él fue tentado después del bautismo, cuando él ya era reconocido en la tierra como en el cielo como el Hijo de Dios. Ahí es como que el Satanás levanta esa ira y después que el Señor es bautizado, viene a tentarlo. Otra de los momentos en la cual él lo tienta fue después de la unción del Espíritu Santo. ¿Y dónde está esto? En Mateo 3:16, hermanos. Mateo 3:16, y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí después Satanás vuelve a tentarlo. Bendito sea el Señor. Después del reconocimiento público, amén, por parte del Padre, cuando él dijo, y oyó una voz del cielo que decía, volvemos a esta palabra, porque esta palabra es fundamental para entender todo el hecho de lo que Jesús tuvo que pasar, lo que hizo y la tentación que tuvo que vivir, y cómo fue despreciado, vituperado, escupido, maltratado por sus propios hermanos judíos, que no entendían que él venía y era reconocido por el Padre Celestial. Por eso el Padre acá deja bien escrito, este es mi hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Después que de un largo periodo de ayuno y oración, también el diablo viene a tentarlo. Y es en Mateo 4:2 cuando le dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es una tentación que le viene al Señor. ¿Pero por qué? Porque él estaba purificándose, estaba preparándose totalmente para lo que Dios iba a hacer con él en este tiempo. Es maravilloso ver esa fortaleza que Dios tiene, que el Señor tiene, para soportar, porque el hambre es algo, cuando hay hambre, es muy difícil poder estar en comunión, poder estar, digamos, en una burbuja de espiritual, porque hay una pancita que está ahí reclamando comida. Momentos difíciles de tentación, y él los tuvo que pasar. ¿Dónde fue tentado el Señor? En el desierto. En el 4:1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Amén. Por el diablo. Después, ¿cómo fue tentado el Señor? Primer punto, por la duda. Le quiso hacer entrar la duda, como dice Mateo 4:6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, como tú lo dices, o como dicen, vamos a agregarle, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti. Le quiso mandar ese dardo de dudas al Señor. Amén. Después, como dije antes, por el hambre, y también para exaltarse a sí mismo, porque en el 4:6
lo quiso exaltar como hijo de Dios, ¿no es cierto? Si sos, le hace una exaltación, el mismo diablo, ¿cómo puede ser que vos estés en esta situación? Después también vemos otro punto, que para buscar la gloria también del mundo y rechazando la gloria de Dios, también lo tienta de esa manera. En Mateo 4:9 lo leemos, y le dijo, todo, no le dijo algo, todo esto estaba mostrando, te daré, si postrado me adorares. Todo le dijo, todo esto le daba la gloria del mundo, rechazando la gloria de Dios. El Señor lo sabía. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dan cuenta, hermano? Qué fortaleza hay que tener en esos momentos de tentación para poder ahuyentar, echar fuera esos espíritus, esos demonios que vienen a tentar siempre a los hijos de Dios, porque al mundo lo tiene en sus manos. No tiene nada, mucho trabajo que hacer Satanás. Los deja y los maneja por la misma mente. Pero la lucha de él es contra los hijos de Dios, porque ahí es donde él fue vencido con el Cristo amado de la gloria. Amén. ¿Cómo venció el Señor la tentación? Por la palabra, porque él le dijo la palabra, como le dijo en Mateo 4:4. Él respondió y le dijo, escrito está. Por la palabra, ¿se dan cuenta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y en el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el 10 le dice otra, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, otra vez con la palabra. ¿Se dan cuenta, hermano? Que lo único que al diablo le hace huir es cuando nosotros no le hablamos con nuestras palabras, que le decimos porque sí, porque aquello, porque el otro, porque yo, porque Juan, porque no. Con la palabra de Dios es cuando el diablo se crespa y se tiene que ir. Amén. En Deuteronomio 8:3 tenemos algo y dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Con eso vivirá el hombre. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Esos son los tratos que tuvo Jesús mientras que estuvo en la tierra. Después tenemos en Mateo 4:19 tenemos, como se dice, un yo quiero, ¿no? Cuando el Señor dice, yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Analicémoslo. En Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué dice esto? Porque él dice, yo quiero perdonar al pecador por la gracia. La gracia encierra el amor, la misericordia, el poder, la unción, es todo. La gracia es todo lo grande de nuestro Señor. Y le dice, y nunca más me acordaré de tus pecados, ni de tus transgresiones. Después dice él también, el Señor, no quiero echar a nadie afuera. O sea que él quiere atraerlo. En Juan
6:37. Dice, el Señor con sus propias palabras le dice ahí en Juan, todo, no dice algo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Mm? Después también le dice al leproso, es esta palabra, quiero, sé limpio, le dice. En Marcos 1:41 el Señor dice, y Jesús, teniendo misericordia, misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Se dan cuenta? El yo quiero del Señor, qué bendición. Después dijo él, quiero darles descanso. En Mateo 11:28, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un pozo, en día de reposo, no le echas mano y la levanta? Después dice, yo quiero colocar la ley también en sus corazones. Eso yo quiero del Señor. Yo quiero darte descanso, yo quiero que seas limpio, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero colocar la ley en tus corazones. En Hebreos 10:16, él lo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Alabado sea Dios. ¿Se entiende, hermano? Qué bendición, qué bendición. Después dice, yo quiero hacer de ustedes pescadores de hombres. Mateo 4:19 lo dice bien clarito. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ese era otro yo quiero del Señor. Amén. Después dice, yo quiero recibirlos para mí. ¿Y cómo es esto? Juan 14:3 nos dice, y si me fuere y os prepararé un lugar, mejor dicho. Nos está garantizando que Él se va a ir y va a preparar un lugar. Dice después, vendré otra vez. Promesa del Señor. Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque somos su cuerpo. Amén. Somos su cuerpo, comprados y lavados por la sangre del Cordero. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esos son los yo quiero del Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Es maravilloso tener en cuenta estas cosas, hermano, porque nosotros tenemos que aprender no solamente a ser dependientes de Él, sino tener la esperanza viva, la confesión continua de que estamos basados, confirmados, apoyados en su palabra. Amén. Y que queremos venir a victoria con este propósito, en la cual el Señor pagó ese precio tan alto en la cruz del Calvario. Amado Salvador. Bendito sea el Señor. Después tenemos el gran poder de Jesús. Amén. El gran poder de Jesús, hermanos, es en Juan 4:23. Amén. Donde dice primeramente, tiene poder para dar su vida y volver a tomarla. ¡Wow! Tiene el poder para dar su vida como la dio y después volver a tomarla. Esto es maravilloso.
O sea, nosotros lo hemos escuchado quizás en tiempos que éramos religiosos como algo repetitivo, ta, 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 ta. Después venimos al camino del Señor y sabemos que Él nos compra con su sangre preciosa y nos quedamos con esa bendición. Pero nos pusimos a analizar profundamente cuando el Señor dice, Él tiene el poder para dar su vida y volver a tomarla. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, que esos que creyeron que lo llevaron a la cruz a Jesús, como decíamos antes, por venganza, por odio, por bronca, por lo que fuere, ellos creyeron que lo hacían con su propia justicia, pero se olvidaron de, como decía antes, del Dios poderoso. Y acá Jesús mismo se declara, yo a mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento te lo aclara y te lo afirma. Recibí de mi Padre toda autoridad. ¿Se dan cuenta? Toda autoridad. Aleluya. Santo es el Señor. Tiene ese poder para perdonar los pecados. Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, toma, dice, levántate, toma, agarra tu lecho y vete a tu casa. Mateo 9:6, vamos a leerlo, total no nos cuesta nada, estamos aquí, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, tómate, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Completamente en toda autoridad y poder. Él tiene esa potestad en la tierra para perdonar. Y dice entonces, levántate, se lo dice. Tiene poder sobre los demonios. Amén. Como lo dice Lucas 4:36. ¿Cómo podemos dudar de un Dios tan grande? A veces pasamos por luchas fuertes, por tribulaciones, por situaciones de enfermedad, por situaciones familiares, por muchas cosas. Nos vemos atribulados, cansados, cargados, y nos olvidamos de las promesas del Señor en ese momento, pareciere. Porque Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hay que tener esa predisposición inmediata de no dejar que el enemigo nos llene el oído de palabras que nos van a traer debilidad espiritual, que eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso tiene sobre los demonios, tiene todo el poder y nos da a nosotros el poder también para poder echar fuera a esos demonios. En Lucas 4:36 dice así, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan? ¿Amén? Tiene poder sobre las enfermedades. Y muchos de nosotros fuimos y somos testigos de lo que Dios hace cuando nosotros estamos enfermos, ¿verdad? Cómo nos sana, cómo nos liberta. Amén. Y dice así en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era un pueblo que estaba maltratado, era un pueblo que estaba sufrido,
Era un pueblo que ni siquiera por pobres y por no tenían casi ni derecho a estar en las sinagogas. Muchas cosas tremendas sufrían las personas. El Señor vino y empezó a libertar, a sanar, ¿no es cierto? Y a darle la bendición a esos seres humanos para que conocieran el poder de Dios. Tiene el poder también para ejercer los juicios. Amén. Se los dio el Padre. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Gloria. Santo es el Señor. Tiene poder sobre toda carne. A ver, ¿sobre alguna? Dije, no, sobre toda carne. Amén. Juan 17:2 lo dice, pero bien, bien clarito. Como le es dada la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. A todos los que le diste. Él tiene esa autoridad sobre la carne humana, ¿no? Tiene potestad y para darle la vida eterna. Aquellos que le reciben, aquellos que se bautizan en el nombre de nuestro Señor y se hacen hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, ellos tienen asegurada la vida eterna. Tiene poder tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28, vamos a Mateo 28, 18, y Jesús dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él mismo lo declaró. No había ninguna duda de lo que le estaba diciendo. Hermanos, es maravilloso, maravilloso el gran poder de Jesús. Amén. Tenemos la bendición de saber que el Dios grande y poderoso en el cual creemos y confiamos tiene un futuro maravilloso para sus hijos. Aquellos que, a pesar, como dije antes, de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, hemos puesto la mirada en Cristo, en su cruz, en la cual Él venció, derrotó, porque Él resucitó al tercer día. Y esa cruz que era para maldición durante mucho tiempo la habían usado, Cristo la usó para la vida eterna, para después poder Él, a través de esa crucificación, resucitar y nosotros podamos ser libres de la maldición, bendito Dios, y llamarnos hijos del Altísimo. Alabado sea el Señor. El gran poder de Jesús, el gran poder de Jesús. Bueno, hasta aquí hemos estudiado esta parte, vamos a continuar con Mateo 5 en la semana próxima, si Dios así lo permite. Vamos a estar de nuevamente aquí en La Hora Es, La Hora Viene. Soy de la Iglesia de Nazareno de Lugano, hermana Lucrecia, con toda humildad, analizando la palabra del Señor, con ese don que el Señor me dio, no es mío. Él me llamó para enseñar y yo acepté esa condición confiando en la promesa que Él me dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Y así comencé ese servicio y son años que lo hago en la humildad y en la sencillez. Acá no hay protocolos, ni hay grandes estatutos, ni reglamentos. Acá solamente es leer la palabra y que el Espíritu Santo hable. Porque esta palabra tiene vida. Esta palabra no es solo letra muerta para los hijos de Dios. Es letra con poder del Espíritu Santo de nuestro Señor.
Así que sin más, me despido hasta el lunes próximo. Hermana Lucrecia, los amo en el Señor, aunque no los conozco, pero ya nos vamos a conocer cuando estemos todos reunidos alabando a nuestro Dios en los cielos. Chau, chau. Dios te re bendiga.